Nos vamos con otra protagonista de esta historia de catástrofe que hemos vivido, que también estuvo, ¿cierto? Una alcaldesa que ha sufrido desde el primer minuto y que ha estado trabajando en terreno y que se ha ocupado y preocupado muchísimo de esta reconstrucción y que también hoy día tiene una tarea doble, porque de una u otra manera, en el gobierno que asuma, ella también va a tener un rol importante siendo una alcaldesa líder de Marga Marga. Nos referimos a Carolina Corti. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida, buenos días a buenanoticia.cl. Hola, buenos días, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos ahí en Pura Noticia? Muy buenos días. Estábamos conversando con Marcelo Catril, Carolina, y estábamos conversando y recordando lo que hemos vivido estos últimos 2 años. Y a veces uno, claro, es crítico sobre las maneras que se hacen, es crítico de la forma, es crítico de los números, pero también a veces nos olvidamos de la realidad, de las personas, madres, hijos, niños, abuelos, ¿cierto?, que han vivido durante estos 2 años con mucha incertidumbre, primero viendo si son hábiles o inhábiles, después recibiendo un papel y después recibiendo una ayuda. ¿Cómo se vive desde tu lado, desde la alcaldía, cierto, esta catástrofe, esta reconstrucción? ¿Y qué hemos aprendido en estos 2 años viviendo justamente una realidad que nos vuelve a recordar qué tan débiles que somos con los incendios del sur del país? Bueno, la verdad es que yo creo que muchísimo hemos aprendido. Nunca después de una catástrofe uno no deja de aprender, a pesar de que somos un país absolutamente incierto respecto de lo que nos puede suceder. ¿Para qué decir lo que ocurre este fin de semana? En 40 minutos, 18 milímetros pueden destruir los hogares de cuántas personas, cerca de 700 personas en Maipú. Yo diría que respecto al aprendizaje, primero es no perder la capacidad de asombro. Mira, En dos aspectos. No perder la capacidad de asombro significa hoy día en dos aspectos. Primero, la sensibilidad con las personas. Eso es fundamental. Si tú ahora pierdes la cuando tú capacidad hablas de la capacidad de asombro, Carolina, estamos con Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué. ¿A qué te refieres la capacidad de asombro de la fuerza de la misma gente, la fuerza del siniestro? ¿Por qué no perder la capacidad de asombro? no perder la capacidad de asombro, porque si tú la pierdes, lo más probable es que tu sensibilidad se Sí, vaya a pique. Y cuando tu sensibilidad se a pique, tu trabajo no tiene motivación. claro. Y este es un trabajo que requiere de constancia, de rigor, de disciplina, pero con mucha empatía. O sea, el que haya sido hace 2 años no quiere decir que el dolor no esté latente. El que haya sido hace 2 años no quiere decir que no hayamos perdido las 138 familias, o sea, los 138 muertos, que finalmente no hay que olvidar que fue planificado para que este incendio fuera de estas proporciones. Y lo tercero, no perder Se, la se- capacidad de se nos asombro. olvida, se nos olvida eso, Carolina, se nos olvida que este en el fondo fue un asesinato en masa, porque eso fue, o sea, cuando Mira, existen ayer en, personas la, que... ayer, ayer en el discurso, yo estuve con el presidente Kass, con Iván Produje, en ambas actividades, pero eh, ayer lo más impresionante era nosotros nos escogimos ser quemados, a nosotros nos quemaron. Y eso yo creo que no se nos puede perder de vista, porque la responsabilidad, además de que haya habido agentes del Estado involucrados en la quema, es una responsabilidad gigante para el Estado. Entonces la capacidad de respuesta es una responsabilidad el triple, ¿ya? Eso por un lado. Segundo, creo que he aprendido en lo personal muchísimo de lo que significan, cuáles son las emergencias y quiénes debieran abordarlas. ¿Quiénes son las cabezas que debieran abordar una emergencia? ¿Quiénes son las cabezas que debieran abordar una reconstrucción? Hoy día, efectivamente, nosotros hemos avanzado en lo que significa el estudio de remoción en masa, de tal manera de poder liberar varios de los subsidios que nos permitan, sí o sí, decirles a las personas que no van a tener que moverse del lugar. Y eso fue aceptado por Sennagiomín, por tanto, ese es un aprendizaje, lo que tiene que ver con los lugares donde las personas no debieran construir. Pero también hay lugares que nunca se supieron que no se debieran construir. Las personas no tenían idea que estaban declaradas en Claro. remoción en masa, hasta que fue el evento. Entonces tampoco puede ser que la comunicación de sistemas técnicos no se comuniquen con quienes son los vecinos,
Por ejemplo, población argentina. Población Argentina es una comunidad que lleva muchísimos años ahí. Ha pasado aluviones, terremotos, incendios, y hoy día recién, al cobrar su beneficio, se da cuenta que no puede seguir construyéndose ahí. Pero es raro. ¿Y qué va a pasar ahí, Carolina, con la población argentina? El resultado, que lo tengo acá, que es súper importante para nosotros, va a liberar, y que ya está aprobado por el Servicio Nacional de Geología y Minería, por Senagemiin, va a liberar una cantidad importantísima de zona de riesgo para nosotros, y eso significa que va a poder llegar la ayuda donde tiene que llegar. O sea, las casas se van a poder construir. Y la En los gente, y la lugares, gente no va a tener que salir del lugar. Ahora, estamos junto a Carolina Corti, ¿cierto? Alcaldesa de Quilpué. Carolina, tú has pasado tu rol de alcaldesa, ¿cierto? Desde que llegaste a Quilpué, pero también tú has tenido una vía en el trabajo público, en el servicio público, en diferentes instituciones, en diferentes aristas. Y tú hablabas, te escuchaba recién, hemos aprendido quién debiese reconstruir, quién debiese hacerlo. ¿Quién debiese reconstruir? ¿Es el Ministerio de Vivienda el que debiese reconstruir o es otra entidad? ¿O tenemos que tener una entidad preparada para catástrofes que ya hoy día nos azotan prácticamente a cada rato? yo a esta altura tengo la duda, pero en términos reales, ayer cuando conversé con Iván Pujé y se lo dije frente a los vecinos, a esta altura de la reconstrucción no nos queda otra que sea el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sí o sí, porque ellos son los que hoy día tienen que reconstruir las casas y tienen que flexibilizar toda la ordenanza de la Ley General de Urbanismo y Construcción a través de los numerales 6, 7 y 8, que eso va a permitir liberar muchísimo, y ya está conversado también con el presidente electo. Eso Y yo creo que eso también va a permitir, si no estoy equivocado, Carolina, que muchos inhábiles pasen a ser hábiles, ¿o no? es que ya no van a haber hábiles o inhábiles, Van porque a ser todos hábiles, el nuevo gobierno va a declarar hábiles a todos. a todos. Sí. Techo quemado, techo construido. Independiente de la condición social. Esas son las palabras del presidente de la República. Techo quemado, techo construido. ¿Y qué pasa con las casas que están en tomas o en campamento? ¿Va a pasar lo mismo? Asentamientos precarios, en el caso de asentamientos precarios y campamentos, van a ir utilizando esta medida para ir también regularizando el déficit habitacional, especialmente en Quilpué, que hay un déficit habitacional muy importante. Ahora, cuando hablamos de las tareas, entonces quedamos que quien debiese hoy día reconstruir directamente es el ministro de Vivienda, ¿cierto? O la entidad de vivienda, el ministerio. Ahora, y en relación a esta entidad que debe ir en ayuda a las catástrofes, porque imagínate, tenemos lo que pasó en Santiago el fin de semana, ¿cierto? Casas inundadas, tenemos lo que ha pasado en los terremotos, tenemos lo que ha pasado en los incendios, tenemos los casos del sur, tenemos el caso del norte, en Calama, hubo un desborde de ríos, ¿cierto? Que también arrasó con varias casas en el norte del país. En todos esos escenarios justamente son los municipios los que llegan prácticamente a ayudar. Ahí, ¿cuál sería el ente ideal para un municipio, para ti, que esté al lado tuyo en una catástrofe? Porque ahí donde está la verdadera coordinación, porque toda la ayuda baja Claro, con la municipalidad. primero, para los decretos de catástrofe, los decretos de emergencia, es fundamental que el Ministerio de Interior esté absolutamente al tanto. ¿Ya? Eso Ministerio Interior. es lo más importante. Claro. Lo segundo, una catástrofe y una emergencia de este tipo la tiene que dirigir el presidente de la República. Parece que el presidente Boris recién se ha dado cuenta que la tiene que dirigir él en los últimos, no sé, 3 meses, porque en términos reales anteriormente la ausencia era gravísima. Yo se lo Bueno, dije a él. y fue grave también. A mí me sorprende que el gobierno no haya hecho nada entre ayer y hoy día acá en la región. Lo que pasa es que no lo iba a hacer, porque hay un mea culpa que ya ha sido reconocido por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, hay un mea culpa que ha sido reconocido en el en la misma, en este caso, pensando en lo que significa, ¿cómo se llama? La misma presidencia. Hay un mea culpa en las áreas técnicas que no fueron capaces de aplicar las normas o de flexibilizar. Hay un mea culpa en el Ministerio de Hacienda que se demoró 8 meses en echar a andar un reglamento para que el Fondo de Emergencia Transitorio saliera adelante. Hay un mea culpa en el desarrollo social que fue tristemente ausente en todo este proceso. Yo ayer ayer fui invitada a Viña,
al encuentro y reflexión que tuvo el presidente junto a Iván Pouge, y después nosotros teníamos nuestras propias, digamos, conmemoraciones. ¿No habrá sido bueno Eh, invitar, María Carolina Corti a Macarena Ripamonti en no Viña? la invitaron, sí. La ¿La invitaron. invitaron? Sí, Ah, ella no fue. no. Bueno, vamos a ver las expectativas, porque claro, tenemos expectativas, estamos cumpliendo prácticamente 2 años de esta catástrofe, nos A mí duele. me invitan, perdón, ¿Mm? a mí me invitan también porque los vecinos estuvieron conmigo en muchos aspectos en el tema legislativo, siendo las comisiones de investigación, me conocen mucho los vecinos por eso, pero en el fondo tiene que ver con que invitaron a todos los alcaldes que tuvieron que ver con la reconstrucción. Bueno, las expectativas que tenemos justamente con José Antonio como presidente cuando asuma, con Iván, ¿cierto?, como ministro, son bastante altas, y esperamos que se cumplan, porque yo creo que hoy día una de las buenas noticias es justamente esta eliminación de hábiles e inhábiles, como tú dijiste, techo quemado, techo reconstruido, y yo creo que esa es la visión. Carolina, pero te quiero llevar a otro tema que te afecta a la comuna, ¿cierto? Lo hablábamos, lo hablaste con los diferentes programas nuestros la semana pasada acá, sobre los problemas que tiene Quilpué, la locomoción colectiva y la incertidumbre que se vivió por estas líneas famosas, la C01, C02, C03, cierto, que llevan a Belloto Norte, cierto, que llevan al sector de Pompeya, llevan a diferentes lugares, cierto, que están con varios problemas. Y finalmente no se le renovó el contrato a esta línea. La Seremía sale con un comunicado que prácticamente los manda a la Fiscalía. ¿Cómo se ha visto el transporte ayer? Porque nosotros nos ha costado ver estas micros amarillas que están operadas supuestamente por EFE, y no tenemos tampoco información de EFE de la frecuencia. ¿Cómo se ha visto eso en Quilpué? Nosotros recibimos, a ver, esto se suscita de la siguiente manera, desclasificando un poco el tema, ¿no? Yo me encontré con 4 días de descanso la semana pasada, cuando me entero que efectivamente las palabras empeñadas no se iban a cumplir. Llamé al ministro, le dije, ministro, la verdad es que a mí me parece que esto no lo podemos estar resolviendo 48 horas antes de que se acabe, eh, por razones las que sean, que se acabe esta problemática, digamos. Claro. Entonces, le propuse que era súper importante hablar con otros medios que nos habían facilitado anteriormente estructuras como para que el trato directo, mientras tanto se pudiera hacer realidad, definitivamente se pudiera ejecutar a través de EFE. El sábado tuvimos la inauguración de la estación Valencia, y en esa inauguración yo hablé con el presidente. El presidente de EFE me dijo que estando las condiciones esto iba a funcionar. En la noche recibo el WhatsApp del ministro, donde me dice efectivamente que se están echando a andar a partir del día lunes. Y nos hemos tratado de comunicar, estamos monitoreando y hasta el momento no hemos tenido mayores inconvenientes. Hasta el momento, estamos en febrero, con eso. Pero ¿por qué no renovarle a las mismas micro, Carolina? ¿Qué pasa ahí? Que por la información que a mí me entregaron, que no es una información muy extensa, tiene que ver con que tuvieron que entregar antecedentes a la Fiscalía. Sí, algo pasa ahí con ese contrato. Ahora, lo preocupante del tema de EFE, que claro, es una solución, tú tienes mucha razón, es una solución bastante administrativamente muy rápida, ¿cierto? Pero una vez más notamos que la Seremía de Transporte no hace su trabajo, porque esto perfectamente podría haberse hecho mucho antes, ¿cierto? O sea, que eso es un poco lo que yo le decía al ministro, con la franqueza que me caracteriza, Coqui. A mí me parece, y esto nos ha pasado la tónica en todo este gobierno, porque, por ejemplo, lo que pasó con el contrato de conservación global, con el Ministerio de Obras Públicas. También tuvimos que llegar y yo decir, oye, yo tengo 48 horas para que esto lo solucionen, si no, esta cuestión no va a funcionar. Pero no puede ser que siempre estemos llegando al límite y uno esté anticipándose como autoridad, anticipándose. Lo del contrato de conservación también. Fueron meses de anticipación. Los alcaldes levantamos la alerta. En el caso de la C01, C02, C03, levantamos la alerta. Cuando nos dimos cuenta que venía mal por el tema del Ministerio Público también, levantamos la alerta. Pero lamentablemente nosotros no tenemos injerencia para tomar decisiones respecto al tema. Pero pareciera ser que hasta que no llega el último día
de problemática, no se estudian decisiones y respuestas o soluciones y se les olvida entonces que de nuevo el centro de las personas termina siendo lo más importante en el servicio público. Entonces Claro. ahí hay una fuerte crítica a la anticipación del conflicto. Si tú ya sabes que te tienes un conflicto, tú siempre que estás monitoreando a través de cualquier autoridad pública, tú sabes cuál es el conflicto que te va a reventar, siempre. Pero tú tienes que saber cómo lo enfrentas. Lo abordas, esperas a que estalle, cuando estalla vas en las explicaciones, pero no es que no tengas la solución para ese conflicto, es comunicacionalmente cómo lo enfrentas. El problema es que aquí tenemos un problema de comunicación y también de ejecución. Exactamente. No, ha sido un problema la Seremía de Transporte justamente este año, un problema grave, y y estamos en un año clave también este 2026, que es la ejecución de las dos licitaciones públicas, ¿cierto? De los validadores y también Sí, de los nuevos buses. Y eso nos tiene llevamos bastante... 10 años, ¿Ah? llevamos 10 años en esto. Es que a mí, mira, a mí me da, uno que es regionalista, a mí me da envidia y rabia. Pero envidia, ¿Sí? yo escuchaba ayer Concepción, estaba entrando con, no sé, 30 buses nuevos con validadores. Veía Copiapó. Copiapó es hoy día una ciudad completamente eléctrica con buses eléctricos. Y nosotros tenemos que ver solamente nuestros trolebuses verdecitos, estos nuevos, ¿cierto? Que vemos de Curama al Paraíso, que son muy bonitos, pero esto los trajo Piñera. ¿Sí? ¿Para qué estamos con cosas? Si Piñera fue el primero que logró, ¿cierto? De una u otra manera, modernizar el sistema de transporte. Alcaldesa, un agrado como siempre tenerla acá. Vamos a darle seguimiento al tema de los buses en Quilpué, porque estamos preocupados de la frecuencia, que se cumpla la frecuencia, pero por lo menos ya sabemos que hay un anuncio de EFE que debiesen estar circulando. Le dicen los paltamayos a estos buses, ¿eh? ¿Sabía usted o no? Porque son Bueno, verdes con amarillo. Son los nosotros antes teníamos buses que le decíamos los rompehuesos, así que no me... Sí, pues los buses Nosotros Quilpué, ¿se acuerda, no? En Quilpué siempre le ponemos unos nombres especiales a los buses. Sí, Ya ahora tendremos buses eléctricos. sí, ya vienen los buses eléctricos. Muchas gracias, alcaldesa. Que tenga un excelente día. Que tengan súper buena semana. Un abrazo cariñoso. Gracias. Carolina Corti, alcaldesa de Quilpué. Don Paltamayo, por favor, para acá. Don Paltamayo con un café. Ah, ¿me lo trae? Vamos a comerciales y seguimos en Pura Noticia Matinal. Estamos presentando Pura Noticia Matinal en todas nuestras plataformas.